Hola chicos, nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, de la carrera de Computación. Actualmente estamos cursando el sexto semestre por el periodo marzo-septiembre del 2017. Lo que vamos a socializar es la minimización de un autómata finito, de la materia Autómatas y Lenguajes Formales. Los autores son Angélica Lord, Edwin Moreira, Víctor Palma y a cargo del ingeniero Orlando Ayala. Minimización de un autómata finito es reducir un autómata a su más mínima expresión. Aquí tenemos, por ejemplo, un autómata. El objetivo de este autómata es minimizar los estados. O sea, si este autómata, como podemos notar, tiene 5 estados, entonces, cuando lo minimicemos, pueda que tenga 3 estados, pero si el estado original tenía un resultado que lo aceptaba y después que lo hemos minimizado no acepta, entonces la minimización no nos resultó útil. Entonces vamos a realizar la minimización a este autómata. Lo primero que tenemos que observar son sus símbolos de entrada, que son 0 y 1. Y el método que vamos a utilizar es la minimización por conjuntos. Entonces, creamos dos conjuntos, de uno para los estados aceptadores y el otro para los estados no aceptadores o estados normales. En los estados aceptadores están incluidos Q0, Q1, Q2 y Q3. Y Q0, que también es estado inicial. Hay que tener en cuenta que es el estado inicial. Y en los estados normales está Q4 como estado de no aceptación. Ok, el siguiente paso es crear matriz para cada conjunto. Es decir, ahora Q0, Q1, Q2, Q3 pertenecen al conjunto A y asimismo Q4 pertenece al conjunto B. Entonces creamos las matrices y comenzamos a ejecutar dependiendo de las entradas. Entonces, cuando Q0 reciba un parámetro de entrada 0, va al estado Q1 y Q1 pertenece al conjunto A. Entonces aquí ubicamos la letra o el nombre del conjunto A. Y cuando recibe un parámetro de entrada 1, avanza al estado Q2 y el estado Q2 pertenece al conjunto A. Ahora con Q1. Q1, cuando recibe un parámetro de 0, se va a su mismo estado. Entonces Q1 pertenece al conjunto A. Q1, cuando recibe un parámetro de entrada 1, se va al estado Q3 y Q3 pertenece al conjunto A. Ahora vamos con el estado Q2. Q2, cuando recibe un parámetro de entrada 0, avanza al estado Q1 y Q1 pertenece al conjunto A. Cuando Q2 recibe un parámetro de entrada 1, avanza al estado Q4 y Q4 pertenece al conjunto B. Ahora vamos con el estado Q3. Q3, cuando recibe un parámetro de entrada 0, regresa al estado Q1. Entonces Q1 pertenece al conjunto A. Q3, cuando recibe un parámetro de entrada 1, avanza al estado Q4 y Q4 pertenece al conjunto B. Ahora vamos a realizar el mismo proceso para la matriz del conjunto de los estados normales. Como podemos notar, Q4, cuando recibe un parámetro de entrada 0 y 1, se queda en el mismo estado. Entonces ubicamos el nombre del conjunto, que es B. Ok, aquí notamos dónde nosotros tenemos que minimizar.
Por ejemplo, en los estados Q0 y Q1, podemos notar cuando recibe sus parámetros de entrada 0 y 1, van al mismo conjunto. Entonces, ahí tenemos que nosotros hacer la minimización. Asimismo para Q3 y Q2 y Q3, que van, cuando reciben parámetros de 0 y 1, van a los mismos estados. Entonces, esta matriz vamos a dividirla en subconjuntos. Por ejemplo, al Q0 y Q1 ahora van a pertenecer al conjunto C, y Q2 y Q3 pertenecen al conjunto D, y Q4 va a pertenecer al conjunto E. Muy bien, continuamos. Entonces creamos los subconjuntos de A y de B. En la matriz A sacamos dos subconjuntos que fueron C y D, y en el conjunto B el mismo. Ok, realizamos las matrices. Cuando Q0 recibe un parámetro de entrada 0, avanza al estado Q1. Q1 pertenece al conjunto C, ubicamos C. Cuando Q0 recibe un parámetro de entrada 1, avanza al estado Q2. Entonces Q2 pertenece al conjunto D. Esta es la D. Ok, ahora avanzamos con el estado Q1. Q1 cuando recibe un parámetro de entrada 0 se queda en el mismo estado. Entonces Q1 pertenece al conjunto C. Q1 cuando recibe un parámetro de entrada 1 avanza al estado Q3. Q3 pertenece al conjunto D. Ahora vamos con la siguiente matriz. Q2 cuando recibe un parámetro de entrada 0 avanza o regresa al estado Q1. Entonces Q1 pertenece al conjunto C. Cuando Q2 recibe un parámetro de entrada 1, avanza al estado Q4 y Q4 pertenece al conjunto E. Cuando el estado Q3 recibe un parámetro de entrada 0, regresa al estado Q1 y Q1 pertenece al conjunto C. Y cuando recibe 1, avanza al estado Q4 y Q4 pertenece al conjunto E. Como notamos aquí, como en antes, Q4 cuando recibe el parámetro de entrada 0 y 1 van al mismo conjunto. Ubicamos E y E, que es el nombre del conjunto. Como vemos, podemos notar otra vez que cuando Q1 y Q0 reciben los parámetros de entrada 0 y 1, van al mismo subconjunto. Asimismo para Q2 y Q3. Entonces, ahí seguimos nosotros haciendo subconjuntos para seguir con la minimización. Entonces, para Q0 y Q1 ahora van a pertenecer al conjunto X, y Q2 y Q3 al conjunto Y, y Q4 al conjunto Z. Bien, hay que tener en cuenta que en el conjunto X se encuentra el estado inicial. Bien, ahora aquí vemos la diferencia, que tenemos los parámetros de entrada 0 y 1, pero acá ubicamos X. ¿Por qué no ubicamos como lo hemos venido haciendo, Q0 y Q1? Porque ya aquí este es el último filtro que vamos a hacer, o sea, vamos a filtrar que solo haya un estado. Entonces, cuando yo vaya a cualquier estado, Q0, Q1, voy a ir al mismo subconjunto. Entonces, esto que necesito minimizar. Entonces, por eso ubico el conjunto X. Entonces, esto se lee así. Cuando esté en el conjunto, en el estado Q0 o Q1, voy a ir al mismo subconjunto. Por ejemplo, ya estamos en Q0. Ya, Q0. Cuando recibo un parámetro de entrada 0, voy a Q1 y Q1 pertenece al conjunto X. Y cuando ingreso 1, voy al estado Q2 y Q2 pertenece al conjunto Y.
Bien, asimismo, si hago esto mismo para el estado Q1, me va a salir lo mismo. Hagámoslo para comprobar. Por ejemplo, estamos en Q1, en el estado Q1. Ingresamos como parámetro de entrada 0 y se queda en el mismo estado. O sea, y Q1 en el mismo estado es X. Y si ingresamos 1, avanza al estado Q3. Y Q3 pertenece al conjunto Y. Entonces, ubicamos Y. Ahora, lo mismo hacemos para el siguiente matriz. Cuando ingreso 0 en el estado Q2, regresa al estado Q1. Y Q1 pertenece al subconjunto X. Y cuando ingreso 1 en Q2, avanzo al estado Q4 y Q4 pertenece al conjunto Z. Asimismo, con Q3 voy a obtener el mismo resultado que va a avanzar al mismo conjunto. Bien, así continuamos con la siguiente matriz, Z, en el estado Q4. Cuando Q4 siempre va a ser, cuando recibo los parámetros de entrada 0 y 1, voy a ir al mismo subconjunto, o sea, Z y Z. Prácticamente aquí ya tenemos nuestra minimización del autómata. Ahora el siguiente paso es creamos el autómata minimizado. Ya, nosotros ya teníamos, este fue nuestro último proceso. Entonces, nosotros hay que tener en cuenta que en estos dos subconjuntos X y Y, nosotros teníamos nuestros estados aceptadores, en donde ahí fuimos que aplicamos nuestra minimización. Entonces nosotros tenemos tres estados, Q0, Q1 y Q2, en donde Q0 viene siendo X, y Q1 Y, y Q2 Z. Y como estos dos eran aceptadores, X y Y, entonces Q0 es un aceptador y el estado Q1 también, Q2 no. Ok, y como les había mencionado, había que tener en cuenta dónde tenemos nuestro estado inicial. Como lo teníamos en el conjunto de X, desde ahí hemos venido haciendo la minimización, entonces ubicamos el estado inicial para Q0. Como Q0 viene siendo igual a X. Ok. El siguiente paso es cuando X, o Q0, recibe un parámetro de entrada 0, se queda en el mismo estado, o sea, Q0. Y cuando recibe 1, va a avanzar al estado Y. En este caso viene siendo Q1. Avanza con 1 a Q1. Entonces, ahora avanzamos con la siguiente matriz. Cuando recibo un parámetro de entrada 0, regresa al estado X, o sea, a Q0. Y cuando recibe 1, avanza al estado Z, o sea, Q2. Y cuando Z recibe los parámetros de entrada 0 y 1, se queda en el mismo estado, o sea, Q2. Prácticamente ya tenemos minimizado nuestro autómata. Podemos notar la diferencia, 1, 2, 3, 4, 5 estados a 3 estados, es una buena minimización. Se ve bien, pero ¿y qué sucede? ¿Qué pasa si las entradas de acá que sí aceptaba, acá no acepte? La falla. Todo este proceso que hemos hecho no ha servido. Entonces tenemos que verificar esto con la ayuda de la aplicación JFlag. Vamos a abrir JFlag. Aquí nos vamos a archivo y vamos a abrir. En este caso yo lo tengo en mi pendrive, en una carpeta que dice autómatas.
vamos a abrir el ejercicio no minimizado. Y también vamos a abrir el archivo minimizado, que ya los tengo creados. Entonces, ok, para el autómata original vamos a ingresarle entradas, por ejemplo 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 y 0 0 0 0. Entonces ejecutamos estas entradas para el autómata original. Ejecutamos. Como vemos, acepta solo la de 0 0 0 0 0. Entonces lo mismo vamos a hacer para el autómata minimizado. Con JFlag automáticamente me lee las entradas que le hice al autómata de acá. Ok, y si ejecutamos, en el resultado debe salirme lo mismo. Como vemos, sale igual. Entonces tuvimos éxito en esta minimización. Ok, esto es todo. Muchas gracias.